Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra cuarta sesión sincrónica de esta asignatura Documentación de Métodos y Procedimientos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando hoy 26 de abril, a partir de las 4 de la tarde, la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3. Este módulo número 3 que se denomina diagramas de procedimientos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura de documentación de métodos y procedimientos. La semana anterior ya veníamos desarrollando la videoclase correspondiente al módulo número 2. El 21 de abril puntualmente desarrollamos ese encuentro sincrónico, es decir, el día miércoles de la semana anterior se desarrolló el encuentro sincrónico número 3, en ese caso el correspondiente al módulo 2 de la asignatura. Hoy vamos a hablar un poco sobre los procedimientos, las formas, diagramas y manuales que son utilizados comúnmente como los mecanismos para poder desarrollar o para poder realizar el ejercicio de ilustración de los procedimientos que se ejecutan o que desarrolla dentro del ejercicio. Permítame un momento, por favor. You are now muted. You are now unmuted. Bien, la agenda para el encuentro sincrónico del día de hoy es, en primer lugar, realizar una muy breve presentación de este módulo número 3. Voy a hablar un poco sobre las competencias y las actividades a desarrollar en este módulo. Luego voy a hablar sobre los conceptos de formas, formatos y formularios que hacen parte de la estructura documental de las empresas. Y por último voy a hacer mención sobre la representación de los procesos por medio de símbolos, de gráficas, diagramas, y vamos a hablar finalmente sobre los elementos que componen los diagramas de flujo. Bien, entonces, como punto inicial de este encuentro sincrónico, recordemos que este módulo número 3 de nuestra asignatura tiene como principal competencia que ustedes puedan identificar la importancia de las formas gráficas y manuales en la elaboración, interpretación y puesta en marcha de los distintos procedimientos de la organización. Para dar alcance a esta competencia, tenemos planeado el desarrollo de dos actividades dentro del módulo. Una primera actividad, que es la actividad 5, diagramas de procedimientos. Esa actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final de este curso. Y tenemos también la actividad número 6, evaluación final acumulativa del curso. También esa evaluación número 6 tiene un peso del 20% sobre la nota definitiva de la asignatura. Quiero verificar en este momento las actividades en el video que ustedes puedan observar por medio del módulo de sesiones sincrónicas, pues van a poder puntualmente verificar el contenido de la descripción de las actividades. En el que queda en Big Blue Button, pues solamente va a quedar congelada la pantalla en la diapositiva de la descripción de actividades, pero bueno, no importa. La actividad número 5 entonces va a estar habilitada entre el 3 de mayo y el día 10 de mayo. La idea es que ustedes realicen allí, obviamente, su participación de manera oportuna. Lo primero que deben es, obviamente, verificar todo el material de estudio del módulo número 3 y realizar un diagrama de flujo que describa un procedimiento cotidiano. Cualquier tipo de actividad que ustedes desarrollen día a día, pero lo importante es que obviamente
estructuren adecuadamente cuáles son ese flujo de actividades y también pues esa toma de decisiones que a diario ustedes están realizando en el desarrollo cotidiano de actividades. Es más recurrente de lo que parece. Nosotros todos los días tomamos decisiones cuando estamos desarrollando una serie de actividades, una serie de trabajos, sino que pues en actividades cotidianas, como precisamente se solicita acá en la actividad, pues tal vez se nos vuelve parte del día a día, ¿no? Se nos vuelve parte de lo habitual y por allí dejamos de percibir que pues precisamente desarrollamos un conjunto de actividades y al desarrollar ese conjunto de actividades previamente tomamos un conjunto de decisiones para en sí ejecutarlas. Por favor, en esta diagramación que ustedes van a realizar, tengan en cuenta precisamente todas ese conjunto de decisiones, ese conjunto de insumos que al día a día ustedes utilizan para el desarrollo de su actividad. Y la idea es que hagan uso de alguna herramienta web para realizar la presentación o desarrollo de este diagrama. Allí se sugiere dentro de la actividad que hagan uso de la plataforma Glyphy. Allí está el link para que ustedes puedan acceder a la plataforma y desarrollar la actividad. Sin más, ese es el desarrollo de la actividad número 5. Recuerden, esa actividad va a permanecer habilitada desde el 3 de mayo hasta el día 10 de mayo. Y posteriormente a la presentación de esa actividad número 5 vamos a tener el desarrollo de la evaluación final del curso. Esa evaluación va a permanecer habilitada desde el 10 de mayo hasta el 23 de mayo. Van a tener un plazo de prácticamente 2 semanas para que ustedes desarrollen la presentación de esa actividad. Es una actividad que pues solamente es 5 puntos para que respondan 5 preguntas dentro de la evaluación general del curso. Importante, por favor, tengan en cuenta las fechas de desarrollo. Tengan en cuenta que la actividad tiene cierre el día domingo 23 de mayo a las 11:59 de la noche. Quienes no participen, yo ya lo he indicado desde la sesión sincrónica de bienvenida, que quienes no participan en la actividad pues ya no depende de mí. Habrá que realizar un proceso en el cual ustedes escalen su solicitud al director del programa y será el director junto con un comité académico quienes verifiquen y de cierta manera avalen la habilitación extemporánea de esa actividad en dado caso que no la presenten. Por eso yo les sugiero que, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ustedes van a contar con 2 semanas para que realicen la presentación de esa actividad. Yo les recomiendo que hagan uso del primer fin de semana. Van a tener prácticamente, no, tienen 2 fines de semana para presentar el desarrollo de esa actividad. Ese último fin de semana pues cierra el día domingo, como lo indiqué, a medianoche la actividad, pero yo les recomendaría que hicieran uso del primer fin de semana, presentan su actividad y con eso ya tienen esa última semana para pues de cierta manera revisar sus calificaciones, revisar sus notas y estar pendiente, eso sí, de el cargue de las siguientes aulas o las siguientes asignaturas que iniciarán más adelante en el desarrollo de continuación de su programa académico. Bien, de su programa académico. Bien. Bueno, hablemos de los formatos, formas y formularios. Dentro de la estructura documental que existe dentro de las empresas, los formularios o los formatos serán el último escalón de esa estructura documental. Es decir, va un primer eslabón que es el manual de calidad, el principal documento dentro de la compañía o bueno, la política de calidad, donde se describe pues precisamente cómo se va a desarrollar el seguimiento, cuáles son los lineamientos que establece esa política para que se desarrollen los documentos dentro de la empresa. Luego encontramos un segundo lineamiento para el desarrollo de este tipo de estructura documental, que son los procedimientos, quienes van a describir el conjunto de actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos, la manera en que se ejecutan cada una de esas actividades. Luego encontramos los instructivos de trabajo o procedimientos descritos
puntualmente, donde detalladamente se explica la metodología, cómo se ejecutan cada una de esas actividades, que permite obviamente la consecución de resultados de cada proceso. Y por último, encontramos los formatos, porque los formatos son esos documentos que me permiten a mí precisamente evaluar y documentar cuáles son los resultados que se han alcanzado por parte de una organización en determinado momento, en determinada circunstancia. Bien. Según Barrios, un formato es cualquier documento impreso destinado a que en él se anoten datos o para su uso respectivo en situaciones idénticas de tratamiento de datos. Esos son, de cierta manera, las mismas palabras prácticamente que yo he dicho con anterioridad. Documentos que permiten de cierta forma allí plasmar cuáles son los resultados que se han conseguido en un proceso de gestión. Según Gibbs Meyers, un objeto que tiene impresa información estática con espacios en blanco para presentar información variable. Es decir, precisamente, pues esos espacios que tienen una información que es estática, digamos de cierta manera puede ser las tablas donde se le da nombre a las filas o columnas que indican cuáles van a ser los datos que se van a ingresar allí en las diferentes casillas, y la información variable precisamente pues es esa información que se requiere documentar dentro de ese formato. Como lo acabo de mencionar hace un instante, muy posiblemente estemos hablando de los resultados que son parte de un proceso de gestión. Los formatos comúnmente son esos documentos que se utilizan en las empresas para respaldar los resultados que se han obtenido por parte de un proceso organizacional. Un elemento importante a tener en cuenta es que estos documentos se crean, se generan, se producen constantemente dentro de las organizaciones. Es normal que se realice constantemente a diario la producción de este tipo de documentos, porque pues todos los días se ejecutan los procesos de gestión, todos los días se están desarrollando las actividades asociadas a estos procedimientos. Entonces, por ende, todos los días también se generan resultados, se deben documentar esos resultados y se producen diariamente estos tipos de documentos. Es sumamente primordial para la empresa que la gestión que se haga con estos documentos sea adecuada, es decir, que pues se capturen estos documentos, se distribuyan, se almacenen, se archiven en los apartados adecuados y que se conozca cuál es su ubicación para que en determinados momentos en que así se requiera se pueda acceder a esos documentos de manera muy fácil y sencilla. Estos documentos me servirán obviamente también para tomar decisiones, ya que representan la realidad, me permiten a mí tener o conocer un diagnóstico real y al instante de los resultados de la organización, y a partir de esa información veraz, pues obviamente yo podré construir acciones, de mejora y correctivas, producir estrategias emergentes y tomar decisiones que estén directamente relacionadas con cada proceso puntual. Bien, además de los conceptos, pues hablemos sobre el ejercicio de diseño. En primer medida, debemos tener en cuenta que estos documentos están directamente ligados a un proceso o un procedimiento. Es decir, estarán ligados directamente a aquel documento del cual van a medir precisamente sus resultados, del cual esperan, de cierta manera, evaluar los indicadores que se están alcanzando. El diseño de estos documentos comúnmente debería estar a cargo del líder de esos procesos, del líder de esos procedimientos, del coordinador, el jefe de área, de la persona que está directamente responsabilizada de aquellos resultados que se alcanzan en ese procedimiento, ya que esa es la persona más interesada que se realice una adecuada medición, que se realice también una adecuada estructuración de la unidad de medición de los resultados del procedimiento que tiene a cargo, para a partir de allí pues contar con la pertinente información para desarrollar los ejercicios que anteriormente les describí, tomar decisiones, diseñar e implementar acciones de mejoramiento y bueno, y demás, todo el conjunto de actividades que están relacionadas a eso. Es sumamente también importante que quien se encargue del diseño de estos documentos
pues esté muy orientado precisamente a la consecución de estos resultados. Es determinante que la persona que se encargue de realizar esa medición del diseño de estos documentos no se oriente a que se evite la medición de algunos resultados, se evite por allí conocer algunos datos de el procedimiento de manera particular, porque sencillamente pues la información que le esté recolectando va a estar sesgada y no va a permitir tener un conocimiento de un diagnóstico real de cada procedimiento. Entonces por eso es muy importante que entre mayor cantidad de información se capture, pues muchísimo mejor será la información que se construye, y a partir de esa información adecuadamente construida se podrán tomar mejores decisiones que obviamente tengan un impacto mucho más representativo a los deseos que tiene tanto cada procedimiento de manera particular como los resultados enfocados en el alcance de esa visión corporativa. El control de formas. Precisamente este ejercicio está muy relacionado con la gestión adecuada de esos documentos. Ahora bien, en este momento estamos hablando nomás de formas, porque yo anteriormente les he descrito la producción de registros, que es cuando ya esos documentos se diligencian y se convierten en un registro de calidad, se convierten en un comprobante de los resultados de cada uno de esos procesos de gestión. Pero en este momento estamos hablando de las formas o los formatos o los formularios. Recién son producidos, es decir, todavía no han sido diligenciados, todavía no se ha ingresado información en ellos como para que se conviertan en un registro de calidad. Hasta el momento ya han sido diseñados por el jefe de área, bueno, el jefe del proceso o por algún analista de procesos que tenga la compañía, ha quedado estructurado. Y ahora bien, debemos hacer un control adecuado de ese formato. Como lo dije hace algún momento, los formatos están directamente ligados al proceso al cual pertenecen o al proceso al cual van a capturar la información resultante. Porque en el ejercicio de manejo de documentos internos de la compañía nosotros podríamos caer en el vicio de estar generando, construyendo, produciendo nuevos documentos en la empresa. Y llegaremos a un momento en que la organización tendría un montón de documentos, un inventario grandísimo de formatos, de documentos, de procedimientos, de políticas y demás, y sencillamente serían tantos que no sabemos para qué sirve cada uno, o no sabemos o no sabríamos para qué es lo que dice cada uno de esos documentos. La gestión adecuada de esos documentos precisamente permite pues que los mismos se conozcan y que los mismos puedan tener una utilidad significativa para la empresa. En esas circunstancias nosotros pues sencillamente tendríamos tantos documentos que no sabríamos para qué sirven, y al momento de querer medir un proceso, querer capturar información de un procedimiento, pues crearíamos un nuevo formato sin saber que posiblemente ya exista ese mismo formato creado dentro de la compañía, o incluso que existan más, que ya existan muchos formatos creados que estén allí existentes dentro de la empresa, pero pues al existir tanta cantidad y al no tener claridad sobre el funcionamiento de cada uno de ellos, pues como les digo, se cae en ese vicio de estar constantemente creando, generando y produciendo nuevos documentos o nuevos formatos para la empresa. Ahora bien, entonces, en el desarrollo de este ejercicio, lo que se debe realizar es ligar esos formatos que se crean a los procedimientos, ligarlos allí muy estrechamente, unirlos, para que de cierta manera se sepa que un procedimiento es medido por medio de un formato específico. Cuando se requiera algún ajuste, alguna modificación, sabremos qué documentos o qué formatos ajustar, qué formatos cambiar, qué cambios realizar. Tendremos ese conocimiento pleno y claro. Entonces por eso es muy importante que se realice un seguimiento de cerca, constante, a los documentos que se están utilizando, para que sencillamente podamos dar medición adecuada a los procedimientos, y también para que no hagamos un mal uso
de aquellos documentos y aquellos formatos que se están creando dentro de la organización. Más importante aún, para cuando algún proceso de cierta manera cambie, se modifique o sencillamente se elimine dentro de la empresa, también consigo se realiza este ejercicio de eliminar, de modificar, de sencillamente pues borrar dentro del sistema documental ese tipo de formatos que ya no van a medir un procedimiento que se estaba ejecutando y que por lo tanto ya no son necesarios a utilizar dentro de la estructura documental de la organización. Bien, ahora bien, hablemos un poco del ejercicio de representación de procesos. Este es un ejercicio que se desarrolla dentro de las empresas con el ánimo principal de agilizar el ejercicio de identificación de actividades puntuales, de ilustración de manera rápida y sencilla de las actividades que se ejecutan o que se desarrollan dentro de un proceso, y con una actividad primordial que es lograr identificar de manera rápida y sencilla cuál es la manera en que se ejecuta una actividad del proceso, y apoye significativamente al ejercicio de aprendizaje y de formación dentro de la empresa. Por medio de símbolos, diagramas, nosotros vamos a ilustrar cómo se desarrolla el paso a paso de un procedimiento de manera particular. Los procedimientos de la organización, al ser documentados, necesitan ser ilustrados de tal manera que pueda facilitar su representación, comprensión y demostración a todos los interesados e involucrados en el proceso. Los símbolos y los diagramas juegan un papel fundamental en la documentación porque permiten ilustrar claramente las actividades, secuencias, inicio y finalización de los procedimientos. La principal razón de estos documentos es sintetizar toda esa información, mostrarla de manera gráfica, rápida y sencilla, como lo he dicho anteriormente. Porque, pongamos un ejemplo, si yo identifico cómo es el proceso de documentación de procesos, por ejemplo, dentro de la compañía, y yo quiero ver una actividad particular, pues si yo no contara con el diagrama, yo tendría que entrar a ver ese documento, leerlo en toda su extensión, ir paso a paso, conocer cuáles son los insumos del proceso, cuáles son los responsables, cómo inicia el proceso, cuál es ese paso a paso, ese conjunto de actividades con la descripción detallada de las tareas, de las actividades puntuales en cada uno de sus pasos, para sencillamente después conocer el final y el resultado obtenido. Pero bueno, si yo no tengo tanto tiempo para desarrollar ese ejercicio, para ponerme a leer todo el documento, si yo no tengo toda esa eh, disponibilidad de tiempo, pues necesito algo que me lo permita identificar de manera rápida. Allí es donde entra en función los diagramas de procedimientos, porque sencillamente los diagramas, como lo he dicho, me ilustran a mí de manera rápida y sencilla cuál es la información que yo posteriormente puedo detallar dentro del documento. Entonces podré en ese diagrama ubicar rápidamente un paso, una actividad particular dentro del proceso y entrar allí, conocer cuál es la actividad puntual, y ya conociendo dónde se encuentra esa actividad, ahí sí me puedo dirigir al documento y leer puntualmente el detalle de esa actividad, pero sin necesidad de estarme leyendo todo el documento. Podríamos identificarlo también como un índice, ¿no? Como cuando uno va a leer un libro, pues quiere ver un punto en específico, una temática en específico, pues la ubica dentro del índice y luego se dirige a ese apartado del libro. Lo mismo sucede con los procedimientos. La diagramación del proceso me permite a mí identificar el índice del proceso, el paso a paso, y si quiero conocer el detalle de una actividad, pues me dirijo al apartado de la descripción del procedimiento, donde únicamente se realice la descripción minuciosa, al detalle y escrita de esa actividad particular. Entonces, de cierta manera, me agiliza el ejercicio de identificación del desarrollo de cada proceso. Este ejercicio se realiza por medio de símbolos. Existen dos símbolos principalmente dentro del ejercicio de documentación, bueno, de diagramación de procesos, que es los símbolos descriptivos. Estos símbolos descriptivos permiten demostrar objetos, propiedades, elementos, es decir, son aspectos que permiten describir detalladamente los apartados
que se van a desarrollar posteriormente en el proceso. Y símbolos estructurales que hacen referencia a palabras, marcas, que nos permiten enlazar, unir o dar camino a los símbolos descriptivos. Se encargan de sencillamente pues unirlos o nos permiten identificar cómo sigue el rumbo, ¿no? Ese rumbo de actividades. Encontramos las gráficas o diagramas. Estas gráficas o diagramas son los apartados que me permiten precisamente identificar detalladamente los elementos que hacen parte de cada procedimiento. Este ejercicio se construye mediante tres actividades fundamentales: un examen de gráficas, se realiza una verificación de aquellos elementos que van a ser ilustrados dentro del procedimiento. Para esto sí, obviamente se debe tener un conocimiento pleno del procedimiento como tal y de lo que está documentado, para hacerse una idea de los elementos que van a estar allí incluidos dentro del diagrama. Luego el diseño de las gráficas. Acá en este ejercicio pues ya una vez evaluados cuáles son los pasos o las actividades que deben ir dentro del diagrama, pues vamos a plasmar allí en el diagrama cómo va ese orden de actividades, cómo va la toma de decisiones, cómo sigue el proceso en algunas ocasiones por un flujo y en otras por otro, y así estaremos o tendremos una idea de la estructuración de esa gráfica. Y por último, la presentación de la gráfica, cuando ya tenemos claridad sobre el conjunto de actividades que deben estar incluidas dentro de la gráfica, y podemos presentarle al jefe de proceso esa graficación para que él evalúe si efectivamente ese es el conjunto de actividades y el orden de actividades que se desarrollan dentro del flujo o si se requiere de algún cambio específico. Hay tipos de gráficas de carácter estático que tienen relaciones de personal, distribución de funciones, distribución de actividades, de espacio. Y hay de carácter dinámico, como son los diagramas de flujo, diagramas de proceso o flujogramas. Estos que les he mencionado son diferentes formas de conocerlos dentro del entorno organizacional. De carácter estáticas podemos encontrar relaciones de personal. Muestra el esquema de relaciones de personal con respecto a las funciones que realiza. La distribución de funciones muestra la manera como está distribuida la responsabilidad en las unidades de la empresa. Distribución de actividades analiza cómo se agrupan las actividades en las unidades administrativas. Se busca determinar si existe homogeneidad en la carga de trabajo. Distribución de espacio, generalmente son planos de un lugar donde se ubican los equipos de oficina y también el personal interno de trabajo. Y equipo de oficina analiza el uso intensivo de los elementos que hacen parte del cotidiano trabajo en las organizaciones. Ahora, las gráficas dinámicas, como los flujograma, son estas representaciones que les he mencionado con anterioridad. El conjunto de criterios que me permite a mí identificar cómo se desarrolla puntualmente un procedimiento y cuáles son las actividades que se ejecutan dentro del desarrollo del mismo. ¿Qué elementos hacen parte de ese diagrama de flujo precisamente? Encontramos, por ejemplo, un círculo que nos permite representar el inicio o el fin de los procedimientos. El rectángulo, que nos sirve para ilustrar las actividades que se desarrollan dentro del proceso. Las decisiones en determinadas circunstancias nos permiten dividir el flujo que va a tomar las actividades del proceso. Encontramos la representación gráfica de los documentos. La repetida de este mismo son las copias o los multidocumentos. El triángulo, que nos permite representar a un archivo. Los conectores, en el caso de que sea conector fuera de la página o un conector dentro de la página. También vamos a poder encontrar la representación de la demora, los procesos que se desarrollan en otra área y el almacenamiento interno, junto con las flechas que nos permiten demostrar cuál es el flujo de actividades o el camino que sigue cada procedimiento. Por último, los manuales de la organización. Los manuales son una herramienta valiosa para comunicación
que tiene como función registrar y transmitir sin distracciones la información referente a la organización y funcionamiento de la empresa, así como las unidades administrativas que la constituyen. Los manuales administrativos ilustran los procedimientos de tipo administrativo de la organización. Los manuales son documentos realmente significativos dentro de la empresa, representan una información valiosa dentro de la compañía, de cierta manera permiten que la información se almacene, se produzca, se estructure dentro de la empresa, y lo que permiten los manuales es que se genere y se produzca conocimiento dentro de la organización, porque más allá del paso de las posibles personas que trabajen dentro de esa empresa, esos manuales van a perdurar, esos manuales van a quedar allí en el tiempo y esos manuales van a permitir que a futuro la organización cumpla con sus objetivos a partir del desarrollo de sus actividades. Mis estimados estudiosos, les agradezco por su atención. Esta era la temática principalmente a desarrollar en nuestro encuentro sincrónico número 3 de la asignatura. Les recuerdo que tenemos aún 3 actividades pendientes por desarrollar. A partir del día de hoy se habilitó la actividad número 4, la cual va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 3 de mayo. Del 3 de mayo al 10 de mayo va a estar habilitada la actividad número 5, que ya pues la he descrito al inicio de este encuentro sincrónico. Y del 10 de mayo al día 23 de mayo pues estará habilitada la evaluación acumulativa del curso. Les agradezco a todos por su atención, por su participación dentro del curso. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, comentario sobre el desarrollo de nuestra asignatura, me la pueden enviar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.